Saludos, es un placer estar nuevamente con ustedes para estudiar la presentación número 5 en el análisis teológico del movimiento davidiano. Antes de comenzar, quisiera suplicarles que conmigo fuésemos al trono de la gracia. Santísimo Señor y Padre que habitas en el cielo, es con placer, con regocijo, con alegría que venimos delante de tu presencia. Suplicamos que el Espíritu Santo tome control, posesión de este momento y que el estudio sea beneficioso espiritualmente para nosotros y que podamos crecer espiritualmente y que estemos mejor preparados para defender la verdad. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. La quinta presentación se titula ¿Quién es el Rey en el reino de gloria de Víctor Haroff? Y ustedes habrán notado que yo he dado bastante énfasis y ha habido, creo que son 2 presentaciones pasadas que han estado tratando sobre el reino tal como lo promueve Víctor Hutev en su literatura. Y la razón por la cual yo he hecho esto es porque yo quiero asegurarme de que miramos a las presentaciones, las doctrinas de los davidianos de diferentes ángulos, porque ellos no siempre vienen a la iglesia con las mismas ideas. Ellos dependen de la preparación del individuo, generalmente ellos tienen más éxito con las personas nuevas en la iglesia. Y a ellos les encanta ir a la iglesia y preguntar a los hermanos quién ha estado aquí, cuánto tiempo llevas en la iglesia y demás, porque mientras menos saben los hermanos sobre la verdad, más fácil se le hace a ellos para poder convencerlos. El otro tipo de personas que a ellos les encanta acercarse a ellos cuando se sientan en la clase de escuela sabática y ven un hermano que hace muchas preguntas o contribuciones o cita mucho el espíritu de profecía, inmediatamente ellos se acercan y le dicen, nosotros queremos estudiar contigo en relación al espíritu de profecía, a la Biblia, nosotros queremos ayudarte a conocer más. Y de esta manera pues hacen amistad con la gente y de allí en adelante se les hace fácil poder llegar a ellos. ¿Quién es el rey en el reino de gloria de Víctor Hutev? Y noten ustedes que yo menciono el reino de gloria no de Dios, sino el reino de gloria tal como lo describe Víctor Hutev. ¿Quién reina? ¿Quién será el rey? ¿Quién se sienta en el trono? Una de las modalidades que utilizó Víctor Hutev fue esta parábola de Lucas 19, capítulo 12 y el versículo 27. Y él malinterpretó completamente, la interpretó según su estimación personal, interpretó esta parábola para que se ajustara a su agenda. Él quería que dijera lo que él quería que diga la parábola, no lo que la parábola dice. Y yo quiero decirles cuál era el contexto de lo que estaba pasando en esta ocasión. El Señor Jesús se está dirigiendo hacia Jerusalén y Él está diciendo a los discípulos que muy pronto lo que Él había profetizado va a tomar lugar. Y eso lo podemos ver en el capítulo 18 de Lucas, el versículo 31, donde dice, y Jesús tomando a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Ellos miraban a Jesús
como un posible líder, rey terrenal. Porque ellos querían que el Mesías viniera a liberarlos del yugo de los romanos. Ellos no quieren seguir sujetos a este imperio, pero ellos querían ser entonces los líderes del mundo. Ellos querían que el Mesías los dirigiera a que fuesen ellos los que controlaban las naciones del mundo y tenían una agenda más secular que ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque habían malinterpretado también las Sagradas Escrituras y por eso se estaban adhiriendo a la idea de un reino completamente opuesto a lo que estaba en la mente de Jesús, en la mente de Dios. De allí que en el capítulo 19, en la parábola de las minas, comienza allí el versículo 11 diciendo lo siguiente: y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿Por qué? Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaban. Recuerden, Jesús sabía cómo pensaban los discípulos. Dice, porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. En otras palabras, una vez que lleguemos a Jerusalén y se cumpla lo que ha dicho Jesús durante estos 3 años y medio, entonces el reino va a ser establecido. Porque eso era lo que tenían ellos en mente. Vean ustedes que aún en el libro de los Hechos, en el mismo capítulo 1 del libro de los Hechos, en los primeros versículos, el versículo 6 del capítulo 1 dice, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Solamente habían pasado 40 días de la resurrección de Jesús y ya ellos le están preguntando, si no lo estableciste antes de la crucifixión, ¿lo vas a establecer ahora? Y la respuesta del Señor Jesús fue enfática y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, hay un trabajo, hay una obra que hacer antes que el reino sea establecido. ¿Por qué? En el libro de Daniel, el capítulo 7 del libro de Daniel, encontramos lo siguiente. Capítulo 7 del libro de Daniel, el Señor Jesús dice lo siguiente. En el versículo 26 dicen, pero se sentará el juez y quitaránle su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Ustedes notan, ellos tenían conciencia de lo que decía el libro de Daniel. Ellos sabían que en el libro de Daniel estaba diciendo que el reino de Dios iba a sobrepujar todos los demás reinos. Y precisamente eso es lo que ellos ambicionaban. Eso es lo que ellos querían. Jutef, analizando o más bien interpretando privadamente esta parábola, señala lo siguiente. Un hombre noble se fue a un país lejano. Esto es lo que la parábola dice, la parábola de Lucas. Jesús dijo, un hombre noble se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. ¿Quién es ese hombre noble? ¿Quién es el hombre noble? El hombre noble es Cristo. Ese es el Señor Jesús. Ese es el hombre noble de la parábola de las 10 minas. El hombre noble se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. ¿Cuál es ese país lejano? Ese país lejano es el cielo. Una vez que el Señor resucitó, ¿a dónde se dirigió? Se fue al cielo.
a recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio ¿cuántas minas? 10 minas. O sea que cada uno de ellos tenía una mina. Y les dijo, negociad hasta que yo vuelva. Pero sus compatriotas, los demás ciudadanos, lo aborrecían. ¿Aborrecían a quién? A Cristo, al hombre noble. En otras palabras, tenemos allí los siervos. ¿Y a quién representan esos siervos suyos? Los siervos representan la iglesia cristiana a través de todas las edades. Son los que van a llevar el evangelio al mundo entero. Pero los compatriotas lo aborrecían. ¿Quiénes son esos que aborrecían al Señor Jesús? Él los tenía allí al frente. Los fariseos, los judíos, aborrecían a Jesús y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste, o sea, el hombre noble, reine sobre nosotros. Si ustedes recuerdan, en Juan, creo que es Juan 19, en Juan 19, cuando Pilato le dice a los judíos que estaban acusando a Jesús y le dicen, he aquí vuestro rey, este es el rey de los judíos. ¿Y qué respondieron ellos? Contestaron, nosotros no tenemos rey, sino ¿a quién? Sino a César. O sea que ellos eran enemigos declarados del Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo sabía y por eso los está señalando directamente con la esperanza de que ellos abran sus mentes a la realidad del evangelio, que confiesen su pecado y que acepten a Jesús como el verdadero Mesías que Él es. Lucas 19:15 dice, sin embargo, fue nombrado rey y cuando volvió a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. O sea que Jesús fue al cielo, fue coronado rey de reyes, señor de señores, y luego regresa. ¿Cuándo regresa? Por segunda vez, segunda venida. Versículo 16, vino el primero y le dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Una mina la multiplicó. Señor respondió, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco fuiste fiel, tendrás autoridad sobre 10 minas. Señor respondió, en Lucas 19:18, vino otro y dijo, Señor, tu mina produjo 5 minas. A este le dijo, tú tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Vino otro y le dijo, Señor, aquí está tu mina que guardé en un pañuelo, porque tuve miedo de ti que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Quién es el Señor que juzga? El juicio le pertenece a Dios. Vean lo que sucede, cuál es el resultado. Entonces el Señor le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que soy severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué no diste mi dinero al banco para que al volver yo lo recibiera con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina, darle al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, ya tiene las 10 minas. Pues os digo que al que tenga se le dará más, y al que no tenga aún lo que tiene le será quitado. Y a mis enemigos, y este es el versículo que yo quiero que ustedes pongan atención, y a mis enemigos, ¿quiénes eran sus enemigos? Los judíos, los fariseos. A mis enemigos que no querían que yo, ¿quién es ese yo? El hombre noble. Reinase sobre ellos, traerlos acá y degollarlos ante mí. El hombre noble en la parábola es ¿quién? Cristo. Sus siervos son los cristianos de todas las épocas. Sus enemigos, los judíos, que lo rechazaron. Ahora, Jutef se dio a la tarea de interpretar también esa parábola. Y vean cómo él la usa para promover sus ideas, no las ideas que Jesús está tratando de promover. Jesús no estaba hablando de la proximidad del reino. Jesús estaba hablando específicamente de cómo el reino de Dios
se va a desarrollar y cuándo es que Él se va a sentar en el trono al establecerse el reino de gloria. Hútef dice, Tratado 8, página 71, el hombre noble en esta parábola es Cristo mismo, quien después de su resurrección ascendió al cielo de cielos, el país lejano, para ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ahí estamos bien, no hay problema ninguno. Sus 10 sirvientes, noten ahora, quienes debían estar ocupados hasta su regreso, representan manifiestamente el ministerio al cierre de la dispensación evangélica. ¿Qué problema tenía Hútef con los ministros adventistas? Pues el problema que tenía es que los ministros adventistas no le permitían presentar sus ideas equivocadas, en error, en la iglesia. El problema que tenía es que los ministros adventistas no se iban a someter a una persona, a un individuo que está interpretando la Biblia conforme a su agenda personal, tratando de movilizar las ideas que él tenía, porque él ambicionaba poder, él ambicionaba controlar la iglesia. Él quería ser el más grande de ellos. ¿Recuerdan cuál era el problema de los discípulos? Y entonces dice que representan manifiestamente el ministerio al cierre de la dispensación evangélica. Nada de eso está en la parábola del Señor Jesús. Es algo que estaba tomando lugar allí mismo. Él condenó a los judíos que estaban escuchando. Ese era el blanco de lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Mis enemigos, los judíos, y los judíos entendieron muy bien que él estaba hablando de ellos. Y los ciudadanos, por consiguiente, representan a los laicos. Eso dice Hútef. Los súbditos de su reino. Juntos entonces sus siervos y sus súbditos componen su reino, iglesia completo. Hútef enseñaba que Cristo reina a través de Hútef. Vean lo que dice. Él continúa evaluando la parábola. Siendo que ellos enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que el hombre noble, reine sobre nosotros. La única conclusión admisible es que un corto tiempo antes de su regreso, Cristo informará a sus ciudadanos, o sea, los miembros de la iglesia, que Él está tomando las riendas en sus manos para establecer su reino y que ellos al escuchar el anuncio se negarán a someterse a la persona a través de la cual Él ha de gobernar. ¿Quién creen ustedes que Hútef tenía en mente para gobernar en ese reino de gloria del Señor Jesús? Pues ninguno otro que Hútef. Según él, el Señor Jesús lo había elegido a Hútef para que él lo representara delante de las naciones mientras Jesús permanecía invisible. Hútef dice, observe que en el mensaje que ellos enviaron tras él, sus siervos no dijeron, no queremos que tú reines sobre nosotros, sino más bien no queremos que reine sobre nosotros. Lo que ellos objetaron fue que Cristo reinara a través de otra persona. Ustedes ven cómo él está introduciendo su idea personal, completamente ajena a lo que el Señor Jesús estaba hablando. Claramente entonces, antes de que él sea coronado y antes de su regreso para ajustar cuentas con sus sirvientes, él escoge a un hombre para reinar sobre ellos en su lugar. ¿Está claro cuál era la agenda de Hútef? Claro que está claro. Después de lo cual le dicen, por su actitud y postura hacia su mensaje, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, aunque este hombre, tal como vemos al presente, es el David antitípico, el simple medio, el rey visible. Vean ustedes que Hútef se identifica ahora también como el David antitípico. O sea que el rey David de antaño era tipo no de Jesús, sino de ¿quién?
sino de Hutef. Ustedes ven cómo él sutilmente está tratando de introducir la idea de que él va a tomar el lugar de Jesús. Señores, esta ha sido la idea de Satanás desde que se reveló en el cielo. Y de una manera u otra, él quiere tomar el lugar que le corresponde al Señor Jesús. Y entonces, siendo que él no lo puede hacer abiertamente como diablo, como Satanás, entonces él va a utilizar una persona, posesionarse de ella, y entonces él actuar a través de esa persona para poder gobernar no solamente en el mundo, sino también los miembros de la iglesia incautos que se dejen engañar. Así que él se autoproclamó como el David antitípico. Eso no es el único que él se proclamó. Yo le voy a mostrar más tarde cómo él también dice ser el Elías prometido. Ustedes leen Malaquías, el último libro del Viejo Testamento, Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Allí hay un Elías prometido y usted dice, yo soy ese Elías que Dios prometió. Yo vengo a restaurar todas las cosas. Yo voy a restaurar esta tierra que se parezca al huerto del Edén. Hutef, el hombre con complejo de grandeza. Hutef se autoproclamó como el David moderno, el Elías moderno, el Jezreel moderno, el profeta maestro, el único capaz de interpretar las escrituras correctamente. Señores, ¿eso es ambicioso, sí o no? Arrogante el hombre, el único que puede interpretar las escrituras, al punto que él interpreta las escrituras aún diferente de lo que el mismo Jesús interpretó las escrituras, porque la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí o no? Línea sobre línea, renglón sobre renglón, aquí un poquito, allí un poquito. El Señor no nos dejó desnudos en relación a la capacidad para interpretar las Sagradas Escrituras, porque a través del Espíritu Santo nos ayuda a interpretarla, además de que si nosotros comparamos Escritura con Escritura, nosotros vamos a encontrar, sin lugar a dudas, la interpretación que el Señor tenía en mente. Indudablemente él se identificó como el Rey visible a sentarse en el trono de Cristo, de Dios. Ustedes saben que hubo alguien más que quería hacer eso, el diablo. Pero por supuesto, Hutef era un individuo bien interesante. Parece que este hombre, su memoria no era demasiado buena, o no llevaba un conteo claro de lo que él decía y de lo que él escribía. Y por eso, pues unos años después de escribir una cosa, pues se le olvidaba lo que había predicado, lo que había enseñado, lo que había escrito. Y el hombre decía una cosa completamente diferente. En un lugar dice que él se va a sentar en el trono de Jesús y él va a ser el Rey visible y Jesús el Rey invisible. Pero en el código simbólico, la página 652, cuando Cristo estuvo en la tierra, citando a Hutef, no tuvo nada que ver con Sión, pero en su reino, el cual ha de establecer muy pronto, él va a ser la preciosa piedra angular, la fundación, y se sentará en el trono de David en Sión. Señores, ni cuando él cree que tiene las cosas derechas, que tiene las cosas correctas, ni entonces le salen bien. Porque ahora él dice que Jesús se va a sentar en un trono, pero no se va a sentar en el trono de Dios, sino que se va a sentar en el trono ¿de quién? En el trono de David. Y recuerden que él creía que él era el David antitípico. En otras palabras, Hutef se va a sentar en el trono de Dios visiblemente y a Jesús lo va a depositar en el trono ¿de quién? En el trono de David, según la carne. Es una cosa sorprendente cómo una persona puede desarrollar estas ideas y de la manera como él lo hace, de forma tal que a la hora de su muerte en el año 1955 había 100,000
adventistas del séptimo día que recibían su literatura. Eso era casi una quinta parte de los adventistas que había en ese tiempo. Más de 100,000 personas que estaban recibiendo su literatura. 10,000 de ellas eran davidianos, lo seguían donde él fuera, lo que él dijera. 10,000 adventistas que habían abandonado el adventismo y se habían declarado davidianos y estaban devolviendo no ahora un diezmo, sino doble diezmo, más el 5% de todas sus entradas al movimiento davidiano. Este hombre nunca construyó una iglesia. Vean ustedes. Nunca construyó una iglesia para los davidianos. Le aconsejó a los seguidores suyos de que ellos se mantuvieran en la iglesia adventista del séptimo día. Así que él no tenía que pagar ninguna de las cuentas. No tiene que pagar por el agua, no tiene que pagar por la electricidad, no tiene que pagar por los gastos. No en balde él acumuló suficiente dinero que en el año 1950 le compró una flota de Chevrolets. No estoy haciendo un anuncio, pero eso es lo que compró. Vehículos para todos los ministros davidianos para que ellos se fueran en la hora de la caza a cazar adventistas del séptimo día y traerlos a la organización davidiana. Pero claro, si él no tenía gasto ninguno, todo lo que tenía que gastar era en una prensa para publicar sus escritos y eso es todo. Lo demás, ustedes van a la iglesia adventista a distribuir este material y que me envíen no un diezmo, que me envíen doble diezmo. Lo que me sorprende es que hay hermanos adventistas, señores, que les está duro devolver, porque no es pagar, devolver el diezmo a la iglesia, que es el lugar donde deben hacerlo para que el ministerio del Señor pueda seguir adelante. Y les duele devolver un diezmo. Sin embargo, cuando se unen a una organización que está en completa herejía, no les pesa, no tienen problema, le devuelven doble diezmo. Y el 5% de sus entradas también se lo dan. No le piden a ese hombre cuentas en qué está gastando el dinero. Dicho sea de paso, un adventista le envió una nota a Víctor Houteff y le pregunta, óigame, ¿qué está haciendo usted con los diezmos? Porque le mandan diezmos a esta gente y usted no construye iglesias para ellos. Ellos no se benefician en nada y usted está, ¿qué hace usted con esos diezmos? Y él le contesta, eso no es problema suyo. Los que devuelven diezmos no deben preocuparse por lo que los que los recibimos hacemos con ellos. Si yo quiero construir, yo construyo. Si quiero ayudar a los pobres, ayudo a los pobres. Cómo yo los gaste, ese no es problema de ninguno de los que devuelven diezmos. Así cualquiera. Él va a ser la preciosa piedra angular, la fundación, y se sentará en el trono de David en Sión. Además, Cristo y su pueblo constituirán el comienzo de la fundación del reino, simbolizado por la piedra de Daniel 2. Más tarde nosotros vamos a hablar en relación a esa piedra y lo que Houteff creía que era esa piedra. Él no creía que esa piedra representaba a Jesús. Cristo se sienta en el trono de David. Houteff dijo, siendo que de acuerdo a la Escritura el establecimiento del trono de Cristo está aún en el futuro y que además ha de ser establecido en el tabernáculo de David, lo cual no tomó lugar en la primera venida de Jesús. Cristo, por lo tanto, cuando descienda para reinar en su futuro reino, se sentará en el trono de David. Entonces él juzgará, hará justicia y apresurará el juicio. Noten bien lo que él dice ahora. Toda esta acción toma lugar justo antes de que termine
la gracia. Tiempo en que todavía Él puede apresurar la justicia. De acuerdo a Jutef, Él desciende antes de que termine la gracia y se va a sentar en el trono de David. ¿En qué lugar? Aquí, en el planeta Tierra. Señores, tenía que ser sumamente negligente, descuidada una persona que se denominaba a sí mismo adventista del séptimo día para negar lo que dice 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4. Vean lo que dice allí, comenzando con el versículo 13, dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor, que está sentado en el trono de David aquí en la tierra. No, Señor. Allí lo dice con toda claridad. ¿Dónde van a recibir al Señor Jesús? En el aire. ¿Por qué? Porque en el regreso de Jesús, Él no desciende a la tierra. Él queda en las nubes y ha de enviar a sus ángeles para que los ángeles nos tomen y nosotros seamos arrebatados, elevados a donde está el Señor Jesús para llevarnos al reino de los cielos. Cristo no se sienta en el trono de David antes del milenio. Señor, sería una humillación para el Rey del universo. Jesús es Rey del universo, no de un planeta, menos sentarse en el trono de un ser humano como David. Sería una humillación para Jesús. Jesús creó todos los mundos. Jesús gobierna no un planeta, sino un universo completo. Es Rey de reyes y Señor de señores. Según el profeta Isaías, comentario bíblico adventista, el príncipe de paz ocuparía el trono de David para gobernar su reino. Es evidente que en todo el Nuevo Testamento este trono representa el reino eterno de Cristo y no la restauración del reino literal de David en este mundo. ¿Está claro lo que dice el Espíritu de Profecía? ¿Está claro lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses? Jesús no va a establecer un reino en esta tierra. ¿Por qué? Lógico. Cuando Jesús venga, dice la Sagrada Escritura, que va a ocurrir un terremoto de tal magnitud que va a mover la tierra completa. En palabras del profeta Juan, dice que la tierra se va a tambalear como un borracho. Se va a resquebrajar de forma tal que edificios, montañas enteras van a ser tragadas por las hendiduras que van a tomar lugar. Entonces, ¿cómo es que un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso, un Dios que lo sabe todo, va a establecer un reino aquí en la tierra antes de que termine el tiempo de gracia y que cuando Jesús venga por segunda vez va a ser destruido completamente? ¿Tiene lógica? No tiene lógica, señores. En ninguna mente que no esté afectada por un poder sobrenatural, esto no tiene lógica. Si Cristo está sentado en su trono en el planeta Tierra, ¿quién está conduciendo la obra de intercesión en el santuario celestial? Porque cuando Jesús ascendió al cielo, ¿a dónde se dirigió? Al santuario celestial. A ministrar primeramente en el lugar santo, y en el 1844, el 22 de octubre, pasó del lugar santo ¿a dónde?
al lugar santísimo. ¿Con qué propósito? El día de la expiación. Es el día de juzgar a los vivos y a los muertos. Y Jesús va a permanecer en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo de gracia. Una vez que se cierra el tiempo de gracia, ¿qué pasa con el incensario? El incensario es lanzado por tierra, lo cual implica que la función del santuario celestial ha concluido. Jesús se levanta, y Daniel 12 es claro. En aquel tiempo se levantará Miguel. Jesús se levanta, ¿ok? Se quita sus ropas sumos sacerdotales y entonces se pone las ropas de venganza. Entonces Él viene a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El tiempo de arrepentimiento de los seres humanos ¿es cuándo? Es ahora. Señores, y el tiempo se está cerrando rápidamente. La mayor parte del pueblo adventista permanece en un estado de somnolencia que es terrible, hermanos. Terrible. Precisamente por eso es que estas personas vienen con estas ideas que parecen fuera de este mundo. Y como no están preparados, como no estudian, como no están trabajando conforme a lo que deberían conocer, se le hace fácil a esta gente para venir y engañarlos. En mi país utilizan una palabra, yo no sé si la conocen, engatusarlos. Meterle gato por liebre. Y caen ¿por qué? Porque no siguieron el consejo del Señor Jesús. Orad sin cesar. Estén alertas en todo tiempo. Cristo está sentado en el santuario celestial al presente tiempo. Pero el tiempo es muy, muy corto. Lo que vas a hacer, hazlo presto. No te confíes en que tú tienes garantizado el día de mañana. Nadie tiene garantizado el día de mañana. Nadie lo tiene. Pero el Señor Jesús tiene establecido un día y una hora, ¿sí o no? Claro, ¿acaso el Señor Jesús no dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe sino quién? Así que el Padre sabe el día y la hora. Si el Padre sabe el día y la hora, eso quiere decir que hay un día y hay una hora ya establecidas. Y después de ese día y esa hora, el tiempo no será más. El Señor se levantará y dirá, hecho es. Y una vez que esas palabras sean pronunciadas, se termina el tiempo de la gracia. ¿Hasta cuándo vas a esperar tú? ¿Vas a seguir en ese estado de somnolencia en lugar de prepararte de estudiar la palabra de Dios, estudiar el espíritu de profecía para que no seas engañado? No son solamente los davidianos. Señores, son muchos los ministerios independientes, disidentes que no están bajo la sombrilla, no están afiliados a la asociación general, a ninguna asociación adventista. Sin embargo, se introducen como adventistas del séptimo día. Algunos han sido ministros, otros han sido evangelistas, han sido desfraternizados de la iglesia, pero siguen diciéndole a los hermanos, yo soy el pastor fulano de tal, y la gente que no examinan las ideas que están promoviendo esta gente, le envían sus diezmos, le envían sus ofrendas, no cuestionan para qué los están usando, y de esa manera traicionan el pueblo de Dios, traicionan a Jesús mismo, separándose del pueblo que Dios ha elegido como depositario de sus leyes y del último mensaje de amonestación a esta tierra. No en el contexto en que Jútef y la vara del pastor promueven el reino ha de tomar lugar. Si va a tomar lugar,
El Señor va a establecer un reino. El reino de Dios es tan real como el sol que nos alumbra. Viaja a través de toda la Escritura. Desde el Génesis al Apocalipsis usted puede encontrar que Dios tiene un reino. Jesús hizo mención del reino a los líderes judíos y le dijo, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Es que los judíos estaban gozando ya del reino de gloria del Señor Jesús, no. Sino que los judíos tenían un señalamiento especial. Por Dios, ellos eran considerados el pueblo elegido. Ellos tenían la encomienda de representar el carácter de Dios a las naciones del mundo. Se suponía que ellos fueran cabeza y no cola. Pero todo el tiempo se encontraron imitando a ¿quiénes? Violando el 10º mandamiento. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. Pero ellos le dicen al mismo Señor, le dicen, es que nosotros queremos tener un rey como las demás naciones. ¿Cómo será con nosotros hoy día? ¿Será que estamos codiciando las costumbres del mundo? ¿Será que nosotros nos sentimos más cómodos cuando hablamos como el mundo, cuando vestimos como el mundo, cuando nos alimentamos como el mundo? ¿Será que a nosotros nos place más ser ciudadanos de este mundo que ser ciudadanos del cielo? Cuando yo acepté a Jesús y acepté su iglesia aquí en la tierra, la iglesia adventista del séptimo día, yo pasé a ser ciudadano del cielo. Puertorriqueño con nacionalidad americana para que me permitan tener el pasaporte que me permite ir de un lugar a otro. Pero mi ciudadanía es del cielo. Entonces, si nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿a quién debemos representar mientras vivimos en esta tierra? Si usted es ciudadano del cielo, si usted es embajador del cielo, entonces debería vivir como Jesús vivió, ¿sí o no? ¿Sabemos nosotros cuál es el estilo de vida del cielo, cómo se va a vivir en el cielo? ¿Sabemos cómo se va a vivir en el cielo o lo desconocemos? Es tan fácil, hermanos. Todo lo que usted tiene que hacer es estudiar los evangelios, la vida de Jesús. Jesús es una representación viva de cómo deben vivir los habitantes del reino de los cielos. Quiere el cielo que estemos dispuestos a ser dignos ciudadanos del reino de Dios. Daniel 7:14, y le fue dado al Hijo del Hombre dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido, nunca. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz? El que se arrepintió. ¿Cómo le dijo al Señor Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Posiblemente este ladrón había escuchado más de una vez a Jesús exponer los principios que gobiernan el reino de los cielos. Para mí es una satisfacción tan grande cuando yo leo el libro de Apocalipsis. Y allí Juan en el capítulo 21 dice que en la tierra nueva, cuando entremos en el reino de Dios, ¿qué va a suceder con las enfermedades? No va a haber enfermedades, no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor. Yo quiero estar en ese reino lo más pronto posible.
Yo quiero ya estar lejos de este mundo. No habrá separación. Estaba diciendo yo como cuando yo dejo mi país para ir a predicar a otro lugar, tanto en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, en casa queda mi esposa y mi niña de 17 años. Y eso es todos los días, 1, 2, 3, 4 llamadas. Papi, ¿cuándo regresas? En el cielo no va a haber separación. Por eso yo me intereso en predicar en relación a esta situación que levantaron los davidianos desde el 1930 en adelante. Cuando yo pienso en todos esos adventistas que se unieron a los davidianos y cuando Hutef murió, se separaron de la iglesia y jamás volvieron a la iglesia adventista. Yo digo, qué tristeza, qué lamentable. Entonces, yo trato de hacer todas las presentaciones posibles, porque un davidiano que no se arrepienta o que se pierda sería una victoria para el diablo. Yo no quiero que ninguno de estos davidianos se pierdan. Yo amo a esta gente. Yo amo a estas personas. Yo quiero que vuelvan nuevamente al redil del Señor. Algunos piensan cuando yo estoy hablando de las doctrinas de los davidianos que yo tengo rencor, odio por los davidianos. Lejos de eso. Si yo tuviera rencor con ellos, mire, yo no trataba de rescatarlos. Los dejo que se pierdan. Pero ese no es el sentir de un verdadero hijo de Dios. El Señor Jesús dijo, tenemos que amar aún a nuestros, pero yo no considero a los davidianos mis enemigos. Yo los considero como hijos de Dios que han sido engañados por el diablo, que lamentablemente no se percataron que hay poderes espirituales de las tinieblas que sutilmente engañan a los hijos de Dios. Y quiere el cielo que si alguno de ellos está escuchando esta presentación, abra su mente a la unción del Espíritu, que regrese a la verdad. Cristo no establece un reino temporal en este mundo. Hechos de los Apóstoles dice, precisamente antes de dejar a sus discípulos, Cristo explicó claramente una vez más la naturaleza de su reino. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal. No estaba destinado a reinar como monarca terrenal en el trono de David. El Señor Jesús dijo muy claro, mi reino no es de este mundo. Pero hoy, dice el deseado de toda la gente, 4:71, pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que el reino que reine Jesús por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. En otras palabras, ellos imaginan un Jesús que está siendo elegido por el pueblo. Es triste. Jesús es Dios. Nadie puede cuestionar su autoridad. Él es único. Él es sobre todas las cosas. Continúa el Espíritu de Profecía diciendo, el establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él mismo dijo,
mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar un reino, un trono terrenal. Los judíos hubieran estado dispuestos a hacer cualquier cosa si Jesús hubiese dicho en algún momento: yo estoy aquí para derrotar a los romanos, para derrotar todos los demás reinos de este mundo, para que ustedes sean los líderes de este mundo. Y ellos habían visto suficiente del poder de Jesús. Habían observado cómo Jesús había hecho milagros, cómo Jesús calmó el mar, los vientos. Ellos decían, con un Mesías tal, nadie se va a poner en contra de él. Educación, 180. En la palabra de verdad se predice claramente la caída final de los dominios terrenales. En la profecía anunciada cuando Dios pronunció la sentencia contra el último rey de Israel se da el mensaje: así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, o sea, quítale la corona. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más, ¿hasta cuándo? Hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. La corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, luego a los medos y persas, luego a Grecia y luego finalmente a Roma. Y Dios dice, esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y entonces yo le entregaré la corona a él. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Conflicto de los Siglos, página 396, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las gentes. Este reino está aún por venir. No quedará establecido sino cuando, en el segundo advenimiento de Cristo. ¿Qué pasó con Víctor Hútef? Le juraba a la gente que él era adventista del séptimo día. Él era maestro de escuela sabática, superintendente de la clase de escuela sabática. Sentía un orgullo tremendo en decir, yo tengo toda la luz que se necesita para llegar al reino de Dios. La señora White no tenía toda la luz. A ella no se le dio luz en relación al reino de Cristo. Yo soy el último profeta, el que viene a terminar la obra que Elena White comenzó. Señores, por lo que yo leo de la señora White, el único que sabía interpretar correctamente lo que decía la Biblia era la señora White. Y Víctor Hútef no tenía sentido ninguno, sentido espiritual, eso es, de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Un hombre que decía que su mensaje era o todo verdad o nada de verdad. Que su mensaje era irrefutable. Que él estaba en perfecta armonía con el espíritu de profecía de la Biblia. Lejos de ello, nosotros hemos visto y seguiremos viendo durante las próximas presentaciones que eso no era así. Un reino de paz para protegernos de las plagas. No necesitamos eso y nosotros vimos que el Señor dice diferente. El Señor va a proteger a sus hijos. Elena G. de White dice, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo, ¿dónde? Sobre todos los moradores de la tierra. Ellen White no vio a los justos en el reino, en un lugar específico. No, señor. Estaban distribuidos en los montes, en las cuevas. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Es cierto que las plagas no son universales. En otras palabras, cada una de las plagas va a ser independiente de la otra. Y van a estar en lugares diferentes. Porque si una de las plagas, una sola, se derramara sobre un lugar, sobre todo el planeta,
no quedaría nadie vivo. Así que es cierto que las plagas no son universales, cada una de ellas, pero sin embargo se van a derramar sobre toda la tierra. Nos dijiste, dice Primeros Escritos, nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis paz, paz para disipar nuestros errores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus feligreses. ¿Por qué? Porque habían engañado a aquellos que les estaban escuchando. Cuando usted mira el contexto de lo que dice la señora White, ella no se está refiriendo a los ministros adventistas. Se está refiriendo a los ministros de otras denominaciones que están enseñando que el milenio va a ser un milenio de paz, que el reino de Jesús se va a establecer aquí en la tierra. Pero déjeme decirle, si hay algún ministro adventista que está diciéndole a la iglesia que todo está tranquilo, que todo está en paz, que tenemos seguridad. Señores, eso no es una realidad. Yo no creo que haya un ministro adventista que se atreva a declarar una cosa como esa, porque nosotros sabemos que, segunda de Pedro dice bien claro ahí, el diablo está como león rugiente, buscando a quién devorar. Falsos pastores claman paz y seguridad. Falsos pastores ayudan a Satanás en su obra y claman paz y seguridad, pero una destrucción repentina los abatirá. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. Desháganse de todo lo que va a impedirles escapar por sus vidas. Quiere el cielo ayudarnos día tras día, que nosotros podamos un día estar en el verdadero, el genuino, el legítimo reino de Dios. Oramos. Señor y Padre, gracias porque eres bueno y misericordioso. Gracias porque nos adviertes. Gracias porque no nos dejas abandonados. Gracias por abrir nuestros ojos a la realidad. Dirígenos a tu reino en el nombre de Jesús. Amén. Amén.